Estamos ya en el segundo domingo de Adviento y mientras prosigue el camino de la esperanza, mientras nos preparamos para celebrar el nacimiento de Cristo, resuenan en nosotros las palabras del Evangelio que este domingo escucharemos. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Se trata de una invitación apremiante a abrir el corazón y a acoger al Hijo de Dios que viene a nosotros. Y quiero que nos detengamos aquí un poco, en este viene a nosotros, y reflexionemos sobre esta visita, esta venida del niño Jesús. Y es que para ser claros, hay que partir de que Jesús está aquí, pues la verdad es que no se ha ido nunca del mundo, ni jamás nos ha dejado solos. Pues aunque no podamos verlo o tocarlo como sucede con otras cosas sensibles, les aseguro que Él está aquí y nos visita todos los días de múltiples maneras. Y esto también es Adviento, es la venida, claro, como ya decíamos la semana pasada, pero también es una visita. Se trata de la visita de Dios a nuestra vida. Es Jesús que quiere estar con nosotros. Sin embargo, y hay que admitirlo, el día a día nos envuelve con un montón de cosas y tenemos poco tiempo para Dios. Y dicho sea de paso, nos falta incluso tiempo para nosotros mismos, pues acabamos dejándonos absorber por el quehacer y por el activismo. Y con frecuencia también nuestras tareas nos dominan. El trabajo, la escuela, el ir y venir, llevar, traer, el mundo que con sus múltiples intereses capta toda nuestra atención. Ocio, diversión, televisión, redes sociales, etc. Y todo esto nos atropella y nos envuelve sin siquiera notarlo. Es tan sutil que apenas si nos queda tiempo para descansar. Así, queridos hermanos, el Adviento se vuelve el tiempo ideal para detenernos un momento, para estar en silencio, para volver a captar la presencia de Dios en nuestras vidas. El Adviento es una invitación a comprender que los acontecimientos de cada día, por pequeños que sean, son gestos de amor que Dios nos dirige, son signos de su atención por cada uno de nosotros, pues el Señor se hace presente en los pequeños detalles cotidianos, pero hace falta que salgamos de la marabunta del activismo y nos detengamos un segundo, tan solo un segundo, y permitirnos sentir a Dios a nuestro lado hablándonos al oído a través de todo lo que nos rodea. Y estoy seguro que si hacemos así, seremos capaces de ver el mundo de otra manera. Por tanto, queridos todos, el Adviento es una ocasión para despertar de nuevo nosotros el verdadero sentido de la esperanza, volviendo al corazón de nuestra fe, al misterio de Cristo encarnado que nació en la pobreza de un portal de Belén. Y ahora sí, una vez que logremos captar nuevamente a Dios en nuestra vida, nos toca a nosotros presentarle todo aquello que nos preocupa, lo que nos entristece y todas aquellas preguntas que nos broten del corazón. Pues ahora estamos seguros de que siempre nos escucha y estamos seguros también de su presencia, convirtiendo así este Adviento en un tiempo de presencia, de esperanza cierta, en un tiempo de alegría, una alegría interior que ningún sufrimiento será capaz de eliminar. Que esta alegría, hermanos, presente en nosotros, la alegría de Dios hecho niño, nos aliente a caminar confiados, y que María Santísima nos obtenga la gracia de vivir este Adviento vigilantes y activos en la esperanza. Nos seguimos encomendando a sus oraciones y tengan por seguro que ustedes están también en las nuestras. Hasta pronto.